Hey, buenas. Como le comenté en el vídeo anterior, en este os voy a hablar del Shinobi 7. Es mi último monitor de 7 pulgadas y bueno, ya he tenido tiempo de probarlo en distintos proyectos y demás y bueno, le quería comentar mi experiencia. Primero que nada, quiero que sepan que nadie me ha pagado para hacer esta review, simplemente es que me compré un monitor nuevo y lo quiero compartir con ustedes. Qué me ha gustado, qué no me ha gustado. Y bueno, igual le sirve a alguien de cara a si va a comprar un nuevo monitor o lo que sea. Bueno, aquí lo tenemos. eh, Tiene por detrás, como ven, conector SDI. También tiene conector HDMI, entradas, salidas. Y bueno, está alrededor de unos 700 euros. Quería comentar el por qué compré un monitor nuevo. Tenía uno de 5 pulgadas que no tenía muchos nits, mucha fuerza a la pantalla en exteriores y veía que en ciertos casos pues solo podía ver un poco las líneas rojas de la parte enfocada y ahí pues bueno, pues pensé que sería mejor tener uno, también uno más grande en el que pueda ver mejor la pantalla y aparte también tener dos monitores, si uno se estropeara por lo que sea, pues siempre tener un segundo en el set. Bueno, así estuve buscando monitores, estuve viendo. Hay ciertas marcas, pues igual que no están tan bien aceptadas en el mercado, que estaban pues alrededor de 300 euros. Otras marcas que igual están alrededor de 1000 y pico euros para arriba. Que bueno, se me escapaba un poco el presupuesto y en medio estaba esta, que es la marca Atomog. Está muy bien reconocido. Una de las cosas que suelo mirar es pues en las casas de alquiler qué monitores están ofreciendo, es decir, cuáles son suficientemente duros como para ofrecerlo para alquiler. Y este es uno de ellos. También están los monitores que tienen grabadora. Para tema de un monitor para director interesante el que tenga grabadora, que sea en ProRes Proxy, ya que el director puede coger, le pone a grabar y no tiene que estar pidiendo que el de la cámara vuelva a poner el vídeo que puso antes, sino ya lo tiene ahí y puede ir para atrás, para adelante entre una toma y otra y ver qué tal va el shooting y si hay que repetir algo o no, lo que sea. Pero bueno, en mi caso yo lo quería para mí como director de fotografía, el tener este monitor y una de las cosas más importantes era que sea más de 1000 nits. Y bueno, finalmente llegué a el Shinobi 7. Por otro lado, también quería que tuviera SDI. ¿Por qué? Ya que puedo utilizarlo con cualquier otra cámara, como puede ser la Red Cómodo, y que me pueda servir igualmente y no tener que estar alquilando un monitor cuando voy a utilizar ese. Prefiero estar con mi monitor que ya sé cómo funciona, ya sé cómo va y lo conecto y bueno, es mucho más versátil. O sea, es un monitor pues para tiempo. Entre otras cosas también buscaba el tema de la garantía. Este monitor te ofrece 3 años de garantía. Pues bueno, luego se supone que el servicio técnico, digo se supone porque según veo de comentarios, lo compré en Amazon y según veo los comentarios de la gente, el tema de la garantía, gente que ha tenido algún fallo no ha tenido ningún problema con ella y dicen que funciona bien y demás. Bueno, eso es lo que comentan, yo no tengo experiencia propia, así que no puedo comentar, pero parece que sí, que está muy bien establecido en el mercado ya desde hace muchos años y que no va a haber ningún problema con ese tipo de cosas. Bueno, todo esto fue lo que me hizo ir a este monitor y no a otro. Una de las cosas que también quería era que la pantalla fuera más grande y como pueden ver, si comparamos el monitor este, que como les digo es el Shinobi 7, con el monitor que ya tenía de antes, de 5 pulgadas, hombre, es bastante más grande este. Por otro lado, de lo que dicen de este monitor, que si hace mucho ruido con el ventilador, hombre, hace ruido, pero la Blackmagic también hace ruido, es decir, todos tienen algún ventilador y se oye un poco. Para mí se oye un poco, no sé si igual es que si estoy en algunas condiciones extremas, a 30 y muchos grados o algo así, se va a oír más el ventilador. Yo lo he estado usando y no ha habido ningún problema. Sobre el tema del uso del monitor en exteriores y demás, si se puede ver perfectamente bien ya, no he tenido tampoco ningún problema a la hora de poder ver bien la pantalla a plena luz del sol y bueno, se ve perfectamente, por lo que bueno, son 2200 nits, es más que de sobra. Hay algún monitor que tiene más, pero yo creo que ya con esto tiene bastante.
Una de mis preocupaciones con el tema de que el monitor iba a tener más nits es que naturalmente va a consumir más batería, pero yo pensaba, a ver si voy a necesitar 2-3 baterías por shooting. Pues no, con una única batería, estas son las que uso. Esta tiene 6600 miliamperios. Me da de sobra. De hecho hice un shooting que era la misma batería, estaba alimentando al monitor, a la cámara, a la Blackmagic de 6K y aparte a un gimbal, a el RS2. No hubo ningún problema, hice todo el shooting, fueron unas 3 horas y la batería me dio de sobra. Es decir, que consume más, sí, veo que consume más porque en todos los shootings la batería está casi acabada, es decir, está muy cerca. En los anteriores no, me daba por igual para 2-3 shootings, una única batería. Entonces sí va a consumir más, pero tampoco que sea exagerado. Por lo que tenéis un monitor en el que se va a poder ver mejor y luego el consumo de batería tampoco es mucho más que un monitor pues de menos nits. Por otro lado, tiene una serie de funciones, yo la verdad que no las uso. Ya utilizo las funciones propias de la cámara, el tema de los colores falsos de Blackmagic que ya hemos hablado en algún otro vídeo. Yo ya los conozco y bueno, lo he seguido y en general pues no lo uso. Si igual voy a utilizar algún monitor que no tenga, pues mira, pues me va a servir, pero por lo general ese tipo de cosas pues no lo he usado. Una cosa que he hecho en falta es el que venga con algún maletín, alguna forma de guardarlo. A ver, estás pagando bastante por un monitor y me parece mal el que no venga con un estuche. Bueno, yo lo tengo en este estuche, como ven es del Nucleus Nano. Para quien lo tenga ya va perfecto. Le quité todos, digamos, los corchos esos que tiene para acomodar el equipo y simplemente colocas el estuche. Pues bueno, me cabe perfectamente por un lado el monitor y por otro lado todos los cables. Y bueno, lo guardo ahí y no hay ningún problema. Como les comenté en el vídeo anterior, estaba haciendo algunos proyectos en exteriores que quería probar bien el monitor. Os comparto un poco lo que he hecho. Para este proyecto utilicé la Blackmagic de 6K con el objetivo el 18-35 y bueno, monitor utilicé ese. Os dejo en la descripción tanto el enlace a Amazon donde lo compré como también de la propia web para que puedan ver más las características. Bueno, esto ha sido todo, simplemente como les comentaba quería comentarles lo del tema de este monitor y si alguno sabe de algún otro monitor que le guste mucho o que quieran comentarlo por alguna razón, por favor usen los comentarios. Me encantaría saber sobre eso, a todos nos encantaría y así pueden colaborar también con la comunidad. También si tenéis alguna petición de algún otro vídeo que quieren que haga, también por favor póngalo y bueno, hasta la próxima.